La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Gracias por ser parte de este su programa Descubrir, el cual lo puede ver y lo está viendo a través de Suyapa TV y las diferentes plataformas de Suyapa Medios, como también puede estar escuchando esta reflexión, este mensaje a través de las diferentes radios católicas de aquí, de Honduras y fuera de las fronteras de este país llamado Honduras. Hoy quiero centrarme en el aspecto espiritual de la misión de nosotros los padres. Le he titulado Nuestra misión de padres. ¿Cuál cree usted que es la misión de un papá, de una mamá, espiritualmente hablando? No estoy hablando de responsabilidades materiales, no, estoy hablando de ese sentido de misión, de ese sentido de tomar conciencia, espiritualmente hablando. Es como que nos preguntáramos, ¿quiero que mis hijos se salven o se condenen? ¿Qué quiero yo como padre? ¿Qué quieres tú como madre en relación con tus hijos? Esta realidad del mundo de hoy es una realidad desafiante espiritualmente, especialmente para la fe cristiana católica, porque es una sociedad antidios y una sociedad anticatólica, aunque usted no lo crea, pero es una sociedad. Por eso el mundo de las sectas, básicamente la mayoría de las sectas, son posturas anticatólicas, donde nos condenan. Entonces hay que saber discernir esta realidad social, donde hay grupos que favorecen la cultura de vida, donde hay grupos que atacan a la iglesia, que denigran a sacerdotes, a obispos. O sea, hay toda una realidad donde pues hay cierta trama, ¿no?, para debilitar la imagen de la iglesia. ¿Y cuál es nuestra misión como padres, espiritualmente hablando? Quisiera tomar lo que nos dejó escrito el Papa Francisco en este documento, La Alegría del Amor, en el numeral 261, donde nos plantea una realidad en base a lo que estamos viviendo. Dice, la gran cuestión no es dónde está el hijo físicamente, con quién está en este momento, sino dónde está en un sentido existencial, dónde está posicionado desde el punto de vista de sus convicciones, de sus objetivos, de sus deseos, de su proyecto de vida. Por eso las preguntas que hago a los padres son, ¿intentamos comprender dónde están los hijos realmente en su camino? ¿Dónde está realmente su alma? ¿Lo sabemos? Y sobre todo, ¿queremos saberlo? Un fragmento del numeral 261 del documento La Alegría del Amor. Es un documento que hay que reflexionarlo, pero este segmento de este numeral 261 tiene que llevarnos a reflexionar en el sentido que estamos en una sociedad que no promueve la fe, estamos en una sociedad que no promueve el valor de la dignidad humana. En medio de esa realidad humana van creciendo nuestros hijos. Y muchas veces van asumiendo todo este mundo de la filosofía de vida de esta sociedad, lo van asumiendo como verdad. Entonces surgen situaciones contradictorias en casa. Por eso es fundamental entender en qué mundo están creciendo nuestros hijos. Es un mundo donde hoy abunda la información. Pero también, así como abunda la información, abunda la confusión. Entonces, nuestra misión de padres es en el sentido de orientar, de testificar, de testimoniar la fe en Jesucristo. Por eso me centro en esto. ¿Cómo estamos preparando a nuestros hijos espiritualmente para afrontar esta cultura anticristiana, esta cultura donde la gente se burla, donde en muchos países ya es prohibido predicar a Jesucristo en un parque, en una esquina, donde es prohibido esto? ¿Qué hacer? Por eso es necesario hacernos un examen de conciencia nosotros como padres, porque
hay un principio bíblico que quisiera que tomáramos del Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, el capítulo 6. El capítulo 6 de Deuteronomio, voy a leer únicamente del versículo 6 al 9. Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 6 al 9. Preste atención lo que dice el texto. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios le está dando pautas a Moisés. Y dentro de esas pautas está la esencia de la ley. Y Dios lo que está haciendo es haciéndole ver al pueblo que papá y mamá somos responsables de transmitir la fe en el hogar. Los primeros catequistas, los primeros evangelizadores, dirá el magisterio de la Iglesia Católica, somos papá y mamá. Por lo tanto, transmitir la fe tiene que ser una misión, tiene que ser una prioridad, imagínate, una prioridad. Así como te levantas tan temprano para ir a tu trabajo, para proveer a tu familia, también espiritualmente debes de establecer como prioridad la oración en familia, como prioridad meditar la palabra en familia, como prioridad la vida sacramental de la familia. O sea, establecer prioridades en ese sentido. Hoy nuestros hijos están siendo borbandeados. Borbandeados es como que nos preguntáramos, ¿quién está educando realmente? ¿Quién está influenciando en nuestros hijos? Hoy que se habla mucho de influencer. O sea, se ponen a hacer tonteras, casi llegando al borde de la estupidez y tienen tantos seguidores. Y la mayoría de esos seguidores son adolescentes, son jovencitos, jovencitas. ¿Quién está educando hoy a nuestros hijos? ¿Y cómo nosotros nos estamos interesando por conocer esa realidad que viven nuestros hijos? Y por eso esta sociedad llena de confusión, hay que pensar un poco cómo contrarrestarla. Creo que lo clave es primero sentarnos y dialogar. Así lo dice la carta, el libro de Deuteronomio, ¿no? En el corazón de papá, en el corazón de mamá, tiene que quedarse la palabra de Dios. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Y luego dice, se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ella, tanto si estás en casa como si vas de viaje. Así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. La frase que llama la atención, se la repetirás a tus hijos. Y aquí tenemos que pensar un poco en nosotros como padres. Si yo digo ser un papá católico, ¿cómo estoy yo transmitiendo? ¿Cómo estoy transmitiendo? ¿Cómo les estoy repitiendo la palabra de Dios a mis hijos? ¿De qué manera? ¿Cómo se las testifico? Si queremos que los hijos oren, pues que nos vean orar, oremos con ellos. Si queremos que nuestros hijos mediten la palabra, pues meditémosla con ellos. Si nuestros hijos queremos que nos respeten, pues respetémosles. O sea, son elementos claves sencillos. Es como que nos propongamos menos celular, más espiritualidad. Menos celular. Como que hagamos un programa semanal a nivel espiritual. Pero que no sea algo como algo, quiero buscar la palabra adecuada. No algo impuesto, no algo aquello que se convierta en una tortura. Yo nunca voy a olvidar mi experiencia de adolescencia, creo que por 6 años por ahí conviví con una tía de mi mamá y ella rezaba el rosario. Y me acuerdo que me ponían a mí hincado rezando el rosario. Para mí eso era una tortura, eso era algo que yo detestaba porque era algo impuesto. Hínquese ahí, rece.
Y, o sea, era que, pero nadie me había explicado cuál era el sentido de hacer eso. Nadie me explicaba nada. Entonces, hoy en día pretendemos establecer ese modelo también de oración, de esa forma de transmitir la fe a los hijos, y así no funciona. Los hijos están muy informados, son una nueva generación de seres humanos donde están siendo bombardeados con una información a veces que los confunde totalmente. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que ser los puntas de lanza y tener la creatividad suficiente para poder transmitir la fe a los hijos, para poder custodiar la fe de los hijos. Una de las formas en las cuales también podemos transmitir la fe a nuestros hijos es trabajando un poquito más el aspecto de la afectividad. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús nos planteó el tema del amor. Jesús nos planteó, pero fíjese bien que Jesús no se centró en el tema del amor básicamente, se centró en el tema del amar. Jesús nunca habló del amor, Jesús habló de amar. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el término amar implica acción. Dice Jesús, ámense los unos a los otros para que el mundo crea. Entonces, la clave en todo esto no es tanto únicamente asumir que porque participo de la Eucaristía, porque asisto a misa, porque llevo a mis hijos a misa, ya todo está bien, ya todo está tranquilo. No, 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 no. Tenemos que buscar el desarrollar la madurez espiritual en el núcleo familiar. Por lo tanto, la primera fuente para madurar en la fe es el amor. Es amar, es transmitir esa manera de amar. ¿Cómo ama Cristo? ¿Cómo amo yo? ¿Cómo me revela Cristo su amor? Y cómo yo le revelo mi amor a cada uno de mis hijos. Por eso es básico pensar un poco en nosotros. ¿Por qué? Porque una manera de amar a los hijos no solamente es el abrazo, no solamente es el beso, no solamente es decir lo que admiramos de nuestros hijos. Pero una manera de amar a los hijos también es establecer límites. Es lo que dice el Evangelio de San Mateo. San Mateo, si no mal recuerdo, el versículo 5, dirá, di sí cuando es sí, no cuando es no. Eso es aplicable también a la vida familiar. En la vida familiar uno tiene que saber interpretar el hecho de que somos cabeza de hogar, los padres de familia. Por lo tanto, nuestra responsabilidad también es acompañar a los hijos para que sepan distinguir entre lo que es el pecado y lo que es la vida de gracia. Ese es el trabajo nuestro también. Indicarles el camino de salvación y que también existe un camino de condenación. Que la máxima aspiración que debemos de tener nosotros es el reino, es el cielo, es estar con Dios. Entonces, es un trabajo donde también tengo que poner límites. Poner límites es saber decir no a los hijos. Poner límites es entender que no todo está en el Internet. Que el Internet es bueno, sí, pero no todo lo que ve en el Internet, en las redes sociales, es verdad. Entonces, nuestra misión es estar allí acompañando, caminando con los hijos, escuchándole, discerniendo. ¿Por qué? Porque los límites nos educan. No es lo mismo la vida en familia que la vida en sociedad. Por eso, a los hijos hay que prepararlos para que vivan fuera de casa, pero también los tenemos que preparar espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros somos los responsables de la vida de nuestros hijos. Somos responsables durante estén en casa. Nosotros debemos de aprender a decir sí y a decir no. ¿Por qué? Porque los límites nos educan. Es como que tú le digas a tu hijo, a tu hija, te pongo este límite porque te amo, porque quiero protegerte. Que lo entienda o no lo entienda el hijo, ese es problema del hijo.
Es hermoso pensar un poco en cómo desde la fe nosotros podemos revelar la misericordia, el amor de Dios a nuestros hijos. Pienso en lo siguiente, una idea que se me viene así, que ojalá que sea del Espíritu Santo, que cuando los hijos se equivoquen, que encuentren en casa acogida, que nuestra casa no sientan que es un juzgado, sino que es una casa donde le acogemos, aunque haya fallado, aunque su error nos cause dolor, tristeza, pero es que el hogar tiene que ser una casa de misericordia, porque todos nos equivocamos. ¿O no te has equivocado tú? Yo me he equivocado como hombre, como esposo, como padre, me he equivocado. Entonces, que ante ese error no sientan que nosotros somos jueces, sino que revelemos la misericordia. Y capaz que le pudiéramos decir, hijo, hija, te equivocaste, pero siempre sigue siendo mi hijo, mi hija. Me causa tristeza, dolor, pero sigue siendo mi hijo, mi hija. No te puedo desterrar. Por eso siempre es básico pensar en un principio. A los hijos hay que tratarlos, escúchame bien, a los hijos hay que tratarlos como Dios nos trata a nosotros. Esa es la clave. A los hijos hay que tratarlos como Dios nos trata a ti y a mí. Es como cuando voy al sacramento de la reconciliación. No me condena, su misericordia. Es la parábola del hijo pródigo. Y el padre abre sus brazos para acoger a su hijo. Y el padre lo recibe con alegría. Y el padre no lo condena, lo acoge, lo alimenta, lo recibe. Creo que para poder evangelizar a nuestros hijos, es importante que seamos padres misericordiosos. Padres con esa capacidad del perdón, del buen discernimiento, del acompañar a los hijos, de escucharles, de estar allí presentes. He hablado de límites. No estoy hablando de ser consentidores, sino tener el discernimiento, la capacidad de enseñar a nuestros hijos que cada experiencia, cada momento es importante para buscar de Dios. Para buscar de Dios. Por ejemplo, tú le dices, cámbiense que vamos a misa. Y si tú no le has explicado a tus hijos qué significa la Eucaristía, cuál es el valor de la Eucaristía, comienza con algo sencillo. La Eucaristía es acción de gracias. Vamos a misa el domingo. Hijos, desde el sábado nos preparamos, mañana vamos a misa, vamos a darle gracias a Dios. Todos en esta casa vamos a ir a darle gracias a Dios. Todos tenemos una razón para darle gracias a Dios. Entonces la mejor manera de darle gracias a Dios, por supuesto que lo puedes hacer en el cuarto o en la sala o cuando te estás bañando, por supuesto. Pero el culmen de darle gracias a Dios es cuando vas como pueblo de Dios y te reúnes en torno al altar, que ahí está Jesucristo en Eucaristía. Entonces le das gracias a Dios, a Él, por tu semana, por la vida, por lo que no tienes, por lo que tienes, por las experiencias. Entonces es una forma de ir generando un estímulo, pero es aquella imposición de que cámbiense rápido si no me dan el celular, si no esto, si no lo otro. O sea, así no funciona la fe. Por eso siempre hay que enseñarle a nuestros hijos, desde nuestra manera de vivir la fe, a que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. ¿Cómo podemos hacer esto? Un par de ideas. En primer lugar, para promover la fe en nuestros hijos, tener momentos de oración. No esos momentos tan largos, tediosos, no. Y dentro de los momentos de oración,
evitar dar sermones. No. Momentos breves de oración, donde cada quien en su libertad puede expresar o no expresar la oración. Participar juntos de la Eucaristía, esto significa promover este amor hacia Jesús sacramentado, promoverlo, buscar herramientas. Hay tantos videos hoy maravillosos sobre la importancia de los sacramentos, la importancia de la Eucaristía. Hay tanta riqueza de material visual, o sea, tantas cosas que podemos utilizar estas herramientas como elementos pedagógicos para ir generando esa conciencia. Meditar la palabra de Dios, pero insisto, no con sermones, no sermoneando a los hijos, no. Compartir algo concreto, podemos hacerlo un sábado o un domingo después del almuerzo o en la cena, antes de acostarnos en casa, en torno a la mesa, papá o mamá toman la Biblia, leen, no sé, algo de la liturgia de la palabra, no toda la liturgia, o sea, entonces, ser creativos en este sentido. También otra forma de transmitir la fe a los hijos es desarrollando nosotros como personas adultas gestos de misericordia como el pedir perdón, el perdonar, el promover la reconciliación. Entonces, todos esos aspectos son lindísimos. Pero también hay un agregado que quisiera darles, los momentos de testimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Los momentos de testimonio es que vamos a tener un momento que cualquiera de nosotros podría dar un testimonio. A ver, cómo el Señor ha actuado esta semana en nuestra vida. Quizás no todos van a hablar y hay que comprender esto, pero entonces ahí tú tienes que dar testimonio. Bueno, yo quiero dar testimonio porque pasó esto, lo otro, hice oración, hablé con fulano, con el padre Mengano y todo esto, y el Señor actuó de esta y esta manera. Está dando testimonio. Entonces, en esa medida también vamos promoviendo la fe en los hijos, cómo Dios actúa, cómo el Señor se muestra, cómo el Señor se va manifestando en medio de esta realidad cotidiana, porque siempre Dios se manifiesta. Lo que al compartir esta reflexión, lo que busco es ayudarte a ti realmente, ayudarte a entender cuál es nuestra misión como padres, espiritualmente hablando, cuál es nuestra misión como padres. Y por eso es básico pensar un poco en nosotros, cómo hemos asumido la fe y qué tan comprometidos estamos para promover la fe en nuestros hijos. Te invito a que juntos hagamos oración en este momento y digamos: Señor Jesús, hoy te doy gracias por cada uno de mis hijos. Señor, te ruego que los protejas del mal, que ilumines sus mentes en la toma de decisiones. Señor, sana sus heridas. Aléjalos, Padre, de todo aquello que pueda destruir sus vidas, que pueda confundirles. Comienza por mí, Señor, transformándome como padre, como madre. Enséñame a escucharte, enséñame a dejarme corregir por ti, pero también enséñame a perdonar y amar. Oh Jesús, que mi casa sea un lugar donde mis hijos encuentren amor, seguridad, fe, alegría, esperanza. Que jamás se olviden, Señor, que tienen un Padre maravilloso y ese eres tú. Jesús, bendice a nuestros hijos. Jesús, bendice nuestros hogares. Jesús, quédate con nuestras familias. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive, reina y señorea, orando a María, nuestra Madre, que interceda para que vivamos plenamente en nuestra misión como padres. Amén. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.